La Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tiene el placer de presentar hoy acá en el colegio la última obra del profesor Juan Sola, Keynes y el Estado de Derecho, y me toca a mí hacer una primera introducción. Esta no es la primera presentación del libro de Juan. Hay una frase que yo escuché alguna vez que se la atribuían a Einstein, pero no he podido buscar si es cierta, pero si no es cierta, queda bien. Se ve el trovato. Dicen que una buena conferencia, para ser realmente buena y poder tener todo, tiene que darse al menos 10 o 12 veces. El otro día, me crucé con una persona en la facultad y me dijo que había participado de varias de las presentaciones de este libro. Me dijo, cada vez que escucho, voy encontrando algo nuevo, voy entendiendo más el trabajo. No voy a decir quién fue. Por esta presente. Y creo que esto es lo rico de esta obra, creo que es lo rico de escuchar distintas versiones, distintas visiones de una obra compleja, polémica. Juan se mete en la obra con una de las vacas sagradas de la economía, que es John Maynard Keynes, y en esa lógica se mete criticando con fundamento y muy fuerte. Pero uno se pregunta, dice, ¿qué hace un profesor de Derecho Constitucional hablando de economía? ¿No? En definitiva, nuestro ámbito suele ser otro, o tradicionalmente ha sido otro, olvidándonos muchas veces que los grandes sucesos de la política y que han motivado el desarrollo del modelo de Estado constitucional tienen que ver con aspectos económicos. La Carta Magna tiene que ver con las libertades y el pago de los tributos por los señores feudales al rey. La Revolución Norteamericana es producto de las retenciones a los productos, una 125 de aquel momento. No podemos olvidarnos que Alberdi, junto con las bases, escribió los comentarios, el sistema económico y rentístico, y que después de definir la Constitución Argentina, después de definir la forma de Estado y de gobierno, la relación con la Iglesia Católica y la capital, comenzó a referirse a los aspectos económicos. Hoy en día es inconcebible hablar del federalismo sin mirar desde la lógica del federalismo fiscal. Sin dinero no hay nada, ya lo decía Bill Clinton en esa famosa polémica en el debate con Bush padre. Es la economía, estúpido, en definitiva, y quedó demostrado en el último premio Nobel de Economía, en donde Robinson, Acemoglu y Johnson recibieron el premio Nobel por las relaciones entre la economía y la institucionalidad. Entonces creo que esta obra llega en un momento clave, además clave en Argentina, en donde el cambio de modelo económico pone en juego la relación de la economía con la institucionalidad y con el progreso del Estado. Entonces, ¿qué mejor momento que para esta presentación de esta obra, de quien voy a presentarlo anticipadamente? Si bien todos lo conocen, seguramente los que están escuchando esto por internet, por YouTube y los distintos canales que tiene el colegio, por ahí no tienen ese nivel de conocimiento, pero el profesor Juan Sola es abogado, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, es egresado del Instituto de Servicio Exterior con medalla de oro, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Economía por el SEADE, diploma de Altos Estudios Europeos, y además dirige la maestría en Derecho y Economía de la UBA. Además era académico, con lo cual diplomas no le sobran y podemos estar toda la noche contando el currículum extensísimo del profesor Sola, que además es un muy didáctico profesor, y eso creo que es algo también para resaltar. Y para la presentación del libro, antes de que escuchemos al profesor Sola,
En esta reiterada presentación, la palabra la va a tener Agustín Echevarne. Agustín también es una persona pública muy conocida, pero para sintetizar un poco algunos de sus antecedentes, es economista, lo cual en un ambiente de abogados es interesante escuchar una visión desde otro lado. Es director general de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor de la Universidad de Belgrano, ha sido profesor en la UBA y en SEADE, y es miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de nuestro país, además de ser un recurrente expositor tanto en diarios como en televisión de las ideas económicas liberales. Así que sin más le doy la palabra a Agustín para su presentación. Bueno, como quieras. ¿Cómo sale la grabación? No sé. Ahí sale mejor. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias por la invitación acá al colegio. Me encanta estar conversando con abogados que para mí son fundamentales para las instituciones de la Argentina y que hablar de economía con abogados, que creo que es un tema clave. Y eso hace a la hora del doctor Sola. Muchas gracias, Juan Daniel, por honrarme con la posibilidad de presentar tu libro. Bueno, este libro es una obra que ojalá sea muy estudiada, ¿no? Sea muy estudiada y discutida y debatida, porque yo creo que va al centro de la cuestión de la Argentina. Tal como decía Alfredo, que para mí el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, de Juan Bautista Alberdi, es un libro fundamental, clave para entender el éxito de la Argentina. Este libro es igualmente fundamental para entender el fracaso de la Argentina. Y yo lo pondría en la tradición de algunos libros que a mí me abrieron la cabeza hace muchos años. Vos hablabas de Einstein y yo me acordaba de otra frase que se atribuye a Einstein, que tampoco sé si realmente fue de Einstein, que dice que las mentes son como los paracaídas, solo sirven si están abiertas. Entonces, este libro es para abrir mentes, creo yo. Y tiene una tesis que para mí es muy importante y creo que viene de... Hay otros libros que les decía, a mí me abrieron la cabeza. Uno fue de Roberto Roth, ¿Por qué no funciona en la Argentina? Hace como 50 años que escribió. O no, un poquito menos, pero por ahí. Otro fue hace 42 años o 41 años, el de La República Corporativa, de Jorge Bustamante. Otro libro magnífico. Otro fue un señor que yo conocí que fue extraordinario, no sé si ustedes lo recuerdan, Meir Silverberg, un gran pensador argentino, que escribió un librito que se llamaba Las raíces totalitarias del fracaso argentino. Y yo agregaría otro librito de nada menos que Héctor Mayral, que habla de las raíces legales de la corrupción, donde él dice, en la ley ya está metida la corrupción, y explica por qué. Y este libro está en sintonía con esa tradición, me parece a mí, pero tiene una enorme ventaja, porque tal cual cuando revisa su currículum, el doctor Sola sabe mucho de derecho, mucho de la Constitución, pero sabe mucho de economía. Y además estudió en ESIADE, y ESIADE tiene una particularidad, porque este libro debían leerlo también los economistas de la UBA. Porque en la UBA, por ejemplo, en mi época, no se enseñaba la escuela austríaca, que sí se enseña en ESIADE. En ESIADE estaba Alberto Venegas Lynch, padre, que recordemos fue el padre de él, en realidad, fue el que trajo a Mises a la Argentina. Entonces vamos a la obra, porque creo que es enormemente rica, tiene tantos aspectos para tratar, no les voy a ahorrar el trabajo de leerla, o sea, la tienen que leer, simplemente voy a tratar de abrirlos o inspirarlos para que lo hagan, porque realmente tiene una profundidad y un nivel de riqueza extraordinario y que explica también muchas de las cosas que incluso el presidente Milei intenta explicar con otro modo, sin una ironía fina, ¿no?, que puede estar incluida en este libro, y es un poco cómo el pensamiento de Keynes se fue metiendo en el derecho hasta destruir nuestras constituciones. Lo digo en plural porque no es solo la de Argentina, también la de Estados Unidos. Y hoy es una pieza clave, este libro no solo es importante para Argentina, es importante para Estados Unidos, para entender el problema que tiene Estados Unidos con un personaje como Donald Trump, ¿no? Porque cuando uno abandona lo que significaban los resguardos fundamentales de los derechos individuales que están en nuestras constituciones, entonces queda la piedra libre
para el autoritario de turno. Y eso es absolutamente peligroso. Pero vamos un poco al tema, porque el punto es que, como dice el doctor Sola, se han utilizado las ideas de Keynes, o si quieren, esta pretensión de conocimiento de Keynes sobre la economía, donde se la ha utilizado como una justificación para cambiar la ley. Y ese es el tema tremendo. Ahora bien, deberíamos partir entonces de esa idea, que bien señala el autor, la distinción entre la economía normativa y la economía positiva. La economía positiva, para comprenderlo, era la de Adam Smith. Era el científico que trata de entender lo que está pasando. Y entonces hace un libro que se llama Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Observa que hay ciertas naciones que están en una explosión de riqueza en el siglo XVIII, la investiga, estudia e intenta comprender por qué tienen éxito. La economía normativa, en cambio, observa el fenómeno e intenta mejorar, con una pretensión de conocimiento, que ahí empiezan luego cuáles son las críticas que podemos ir haciendo al señor Keynes. Y la principal crítica es de Hayek, de Friedrich Hayek. ¿Por qué creo yo que es la principal? Hay muchas, el libro abarca unas cuantas de sus críticas. Pero me parece que es esencial comprender la relación de amistad que tenían Keynes y Hayek. Y Keynes nace en 1883, el año en que murió Marx, y es el mismo año en que nace Schumpeter. Es un año interesante para los economistas. 1883 es un año esencial. Tal vez un pasaje de Marx a Keynes versus Schumpeter. Schumpeter inicia la escuela austríaca, de alguna manera. En cambio, Keynes era un hombre, Hayek nace más tarde, 16 años más tarde. Ahora, se encuentran en Inglaterra, en la London School of Economics, en 1931. Entonces, imagínense la amistad de estos dos profesores. Uno es Lord Keynes, ¿no? Un hombre perteneciente al Bloomsbury Group, un hombre de la intelectualidad inglesa, un hombre, además, que ya tenía cierto buen pasar económico y demás, influyente en todos lados, y este inmigrante de Austria, ¿no? Que hablaba inglés con acento. Recuerden lo que es en Inglaterra hablar inglés con acento, ¿no? Que no es lo mismo que en Italia, que te tratan bien, ¿no? Es distinto. Entonces, esa relación donde él, 16 años menor, habla en sus cartas privadas con Keynes. Y esas cartas se conocen. Y se conocen los papers que se van publicando y las cartas que están comunicándose entre ellos. Eso debiera ser estudio en todas las universidades de economía, pero no lo es. En todos mis años de facultades y demás, nunca me lo enseñaron. Uno lo empieza a encontrar cuando empieza a investigar y tratar de bucear un poco más. Pero es esencial, porque ahí se comprende que Keynes no sabía de economía. Es tan simple como todo eso. Había hecho algunos cursos de economía con Marshall, pero, por ejemplo, no conocía la teoría de formación del capital de Wicksell, que bien lo pones aquí de Knut Wicksell. Había desarrollado una teoría de formación del capital que Keynes no comprendía. En las cartas privadas, Hayek le dice, pero ¿qué quiso decir acá con la tasa de interés? Porque esto es medio contradictorio con esto otro que está diciendo acá, y le va señalando problemas. Y la respuesta de Keynes, que nunca acepta los errores, es, bueno, pero yo eso ya no lo pienso más, ¿no? Y va saltando de tema en tema. Y no es un tema menor. Son temas esenciales a la economía. La formación del capital es esencial a la economía. Y ahí lo fascinante de esta obra es que además le pone la parte psicológica. Y tratamos de entender a Keynes desde la psicología. ¿Por qué estaba tan obsesionado con la preferencia por la liquidez? Entonces empieza a hablar de la tasa de interés y esa biología, esa casi una patología que tienen los seres humanos de la preferencia por la liquidez. Él la recibió cuando perdió todo su capital en una de las crisis de la bolsa, donde veía que la bolsa caía, los bienes estaban tan baratos, que decía, ¿cómo es posible que prefieran el efectivo cuando tienes bienes en la economía tan baratos? Entonces eso es una patología, son los animal spirits, es el miedo al mercado.
Yo fui un hombre de mercado, lo conozco perfectamente, eso existe, y justamente el buen trader es el que compra cuando está barato, aprovechando que otro está vendiendo y demás. Pero él trató de justificarlo para comprender cómo funcionaba el sistema económico, pero nunca comprendió el verdadero rol de las tasas de interés. Para simplificarlo, él dice, primero, no puede simplificar al capital como si fuera un solo agregado, sino que el capital es un abanico de inversiones que tienen distintos grados de madurez en el tiempo. Pero si uno construye un edificio, lo va a terminar dentro de 3 años. Si hay recesión hoy, invertimos para tratar de salir de la recesión y todos hacen lo mismo y construimos muchos edificios, dentro de varios años vamos a salir al mercado a vender en alquiler todos esos edificios y te puedes encontrar que no hay demanda. La tasa de interés es lo que equilibra a los mercados intertemporales, pero no solo el mercado de dinero, como parece creer Keynes. Pero tenía un montón de errores que, por supuesto, no vamos a poder hacer en unos breves minutos a repasarlos todos, pero me pareció interesante marcar este detalle. Si ustedes se acuerdan lo que vino pasando con las manipulaciones que tiene en la economía, la intervención del Estado, tienen su origen en gran medida en este tipo de ideas. Las ideas de Keynes, de alguna manera, veían ese fenómeno del mercado y en lugar de maravillarse por cómo habían crecido las economías y cómo funcionaban bien, se concentraban en las partes que andaban mal. Claro, tuvo mucho éxito su libro en 1936, en medio de la crisis del 30. Pero ese era un caso particular y creyó entender cuál era el origen del problema. Y se equivocó. Y hoy lo saben los economistas. Hoy, aún los que son neo-keynesianos admiten que la forma de pensar que tenía no funciona, pero en su momento él justificó la intervención del Estado, el aumento del gasto público, con déficit fiscal, sin el financiamiento adecuado y generando endeudamiento. Y por lo tanto, cuando ya no eran suficientes el nivel de deuda que tenías y no te podían dar más dinero, entrabas en una crisis de deuda. ¿Cuántas hemos tenido en Argentina? 9 defaults. Es decir, cuando venía la crisis de deuda, se justificaba entonces la emergencia y con la doctrina de emergencia se modificaba la Constitución. Y ahí viene todo el análisis de cómo fuimos cambiando la Constitución. El librito de Neil Silverberg cuenta, por ejemplo, que la primera crisis, incluso antes de Keynes, porque esto pasó también antes, en la crisis de 1890, el presidente Carlos Pellegrini puso impuestos inconstitucionales. La Corte Suprema tardó 37 años en decir que los impuestos eran inconstitucionales, en 1927. Y en 1927 dijo, bueno, son inconstitucionales, pero estos han aumentado tanto, esta recaudación de estos nuevos impuestos ha crecido tanto que el Estado creció, nacional y provincial. Y por lo tanto no podemos financiar al Estado hoy día, 1927, sin esos impuestos. De hecho, entonces, tenemos que aceptarlos. Y ese es el origen de la doctrina de facto. Claro, con esa doctrina después aceptamos golpe de Estado y demás. La doctrina de facto más la doctrina de la emergencia, que es la que sostiene Keynes, y que permitió el New Deal en Estados Unidos, el avasallamiento de las instituciones, la confiscación del oro, no un tema menor, la confiscación del oro en Estados Unidos. Todos esos temas están tratados en el libro, con una profundidad magistral y con una pluma magistral. Yo creo que es un elemento, este libro es algo que tiene que leer todo estudiante, todo apasionado por el conocimiento, todo apasionado por entender las crisis que hemos tenido en la Argentina y también las posibilidades de la recuperación de la Argentina. Cuando uno ve esta sucesión de crisis, que no solo es la parte del endeudamiento, porque también, claro, como él tenía esa idea, ese horror de la preferencia por la liquidez, muchas veces el doctor Sola habla de los últimos 2 capítulos de la teoría general, que son los más leídos, pues son los que tienen menor cantidad de teoría dura, difícil adentro, pero habla de la eutanasia del ahorrista. La eutanasia, ¿no? Que tenía obsesión por bajar las tasas de interés para liquidar al ahorrista y traer la eutanasia del rentista, como la llama él. Y vaya si lo hemos hecho en Argentina. Piensen ustedes un poco, con la baja de la tasa de interés y el exceso del gasto público, el exceso del crecimiento del gasto público y del déficit fiscal, se generan las inflaciones importantes. Y ahí empiezas a confiscar el dinero de la gente. Confiscas el dinero digamos,
a través de la hiperinflación de Alfonsín, pero luego viene la segunda hiperinflación de Menem, por ejemplo, y luego la confiscación del ahorrista, bien típica el odio al rentista, con Menem también, con el plan Bonex, porque todos nos acordamos de la convertibilidad, pero Cavallo fue el cuarto ministro de Menem. Y no sigue, cuando uno mira la historia de Argentina, esto es permanente y recurrente. Y cuando llegás, por ejemplo, a la salida de la convertibilidad, se violan todos los pactos de la Argentina y la Corte Suprema los acepta. Y ahí viene una parte que es muy interesante del libro del doctor Sola, que es toda la crítica a Keynes también del lado del public choice, de la escuela del public choice, de la acción pública, entender cómo funciona la toma de decisiones para generar la ley. Entender la ley como un mercado de demanda de leyes, de demanda de proteccionismo, de demanda de privilegios, de demanda de prebendas, y cómo se firman finalmente las leyes. Mismo tema que toca Héctor Mayral. Entonces ahí, por eso digo que tiene parentesco con esa idea. Se genera una cantidad enorme de leyes que ahora estamos intentando desarmar, pero son decenas de miles de leyes, normas, regulaciones, decretos de necesidad de urgencia, de una inmensidad tan brutal que el otro día Sturzenegger habló de 700.000, ¿no? O sea, es una cifra bastante relevante. Y creo que no incluye las normas. O sea, si tomamos todas las normas del Banco Central y demás, bueno, puede ser aún superior. Pero entonces lo interesante es que acá hay una metodología de análisis de la influencia de estas leyes, y todavía me falta mencionar el proteccionismo, porque otro de los temas que toman esos últimos dos capítulos es el odio al libre comercio. Keynes creía que, al contrario de lo que decían todos los clásicos, que el comercio es el que suaviza las costumbres, como decía Montesquieu, o, como decía Bastiat, si no cruzan las mercaderías, van a cruzar las bayonetas, y Bastiat es de 1810, es bastante anterior a Keynes. Él tenía el comercio libre, siempre ha suavizado las costumbres, porque si viene un barco comerciante, ¿qué es lo que haces con esa persona? Lo primero que haces es invitarlo a comer, y le das bastante alcohol, ¿no? Para que afloje la lengua. Y entonces empezás a negociar y comerciar, suaviza las costumbres. Frenar, en cambio, el comercio es lo que después genera las teorías del espacio vital. Como no tengo comercio, tengo que conquistar. Y ahí vienen los nacionalismos, ahí viene la Alemania nazi, pero también la de España, la idea de que necesito conquistar territorios para poder obtener los bienes que necesito, los insumos para la industria, el petróleo ruso, etc. Con lo cual, fíjense cómo se van atando clavos. En Argentina, el proteccionismo, y el que presentó a Keynes en Argentina, fue el doctor Raúl Prebisch, un hombre impresionantemente inteligente, como también lo era Keynes, pero también profundamente equivocado. Y ese error enorme que tuvo Prebisch en contra del comercio libre, en esa idea errónea de deterioro de los términos de intercambio, nunca comprendió el cambio tecnológico. Esa idea de que si incorporamos bienes manufacturados, estamos incorporando tecnología y aumentamos la productividad, y es esencial. Nos cerramos y empezamos a hacer sustitución de importaciones y nos alejamos. Lo fascinante de la Argentina, y con esto voy cerrando porque ya estoy en tiempo, lo fascinante de la Argentina es que es un laboratorio para que el mundo vea la implementación de estas ideas al taco, a fondo, ¿no? Metidos hasta el tuétano en todas nuestras instituciones. El corporativismo, cómo está metido aún en los colegios privados, está metido en todos lados el corporativismo en Argentina. Estamos viendo ahora el tema de los martilleros públicos. Es impresionante el intervencionismo del Estado, la falta de libertad, el ahogo del espíritu libre, la incomprensión de cómo funciona el empresario, la incomprensión que nunca tuvo Keynes, de que esa maravilla que es el mercado libre, que Hayek sí comprendía, ese orden espontáneo que ocurre, que permite coordinar un pensamiento disperso, un conocimiento disperso que está en todos lados y que no lo tiene ninguna persona y nadie puede llegar a tomarlo, pero que se transmite a través del sistema de precios, pero tienen que ser precios libres. El control de precios destroza el mecanismo coordinador de señales de los precios, destroza lo esencial, no comprende la figura del empresario, que necesita tener ganancias y pérdidas, y que si pierde es una forma de disciplinar la dirección de las inversiones. Todo ese intervencionismo excesivo, nocivo, que ha destruido nuestras libertades, que nos ha impedido, ha generado finalmente
que la Argentina tenga 80 años de decadencia, que muchos de nuestros hijos se hayan ido de la Argentina, y yo creo que este libro es una herramienta esencial para comprender ese problema y empezar a cambiar y reconstruir para qué fue diseñada la Constitución. La Constitución fue diseñada como un método para controlar al Estado, un método para controlar a los gobiernos, un método para garantizar las libertades individuales. Y la pretensión de conocimiento keynesiana fue el método para destruir todas esas libertades. Muchas gracias. Debo decir que estoy mucho más sorprendido que ustedes. Por un punto fundamental, he encontrado al libro virtudes que yo me imaginé, pero no solo las encontró, sino que las expresó con una gran elocuencia, cual ya me lleva a la sorpresa más profunda. Hay un Keynes argentino. En el fondo, este libro puede servir para algunas cosas en Estados Unidos, pero la realidad es que Keynes es una household name en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina que ha tenido grandes economistas hasta los años 30. De hecho, los libros clásicos se vendían en Buenos Aires antes de 1810. El libro 6, por ejemplo. Se vendía a 1,5 cuadras del Cabildo. La edición en castellano. Pero también existieron algunos libros argentinos. Por supuesto, leer la teoría general es como ojear un ladrillo. La frase no es mía, es de Krugman. Y Krugman dice justamente, este libro es incomprensible, salvo los 2 últimos capítulos que son muy fáciles, que son los que han leído nuestros políticos. Pero los economistas argentinos se formaron con Breivik, vía Keynes, publicado en Fondo de Cultura Económica, es un libro encantador. Fácil de leer, sin contradicciones, con algunos modelos sencillos pero comprensibles. Y después estábamos los que leíamos economía cuando estudiábamos Derecho. Ustedes recuerdan a Enrique Silverstein, probablemente. Tiene un librito sobre Keynes, en Fondo de Cultura Económica. Silverstein hizo una obra de teatro sobre Keynes. Historia de la guita. Enormemente popular en la clase. Es decir, Keynes era una figura sobre la cual no podía entrar en discusión. ¿Por qué no entré en discusión? Me pasaron varias cosas. Primero estudié en Ginebra, no en la UBA. Estudié economía en la UBA, pero no en la carrera, pero sí en Ginebra, donde el Instituto de Altos Estudios Internacionales recibió todos los austríacos echados antes de la guerra, entre ellos Kelsen. Y después Hayek pasó, pero el que pasó fundamentalmente fue Röpke y Mises, que fueron austríacos muy conocidos. Por lo tanto, lo de economía que se enseñaba no era economía austríaca en sí mismo, pero con la cautela de, digamos, el keynesianismo no iba a ingresar. Después me pasó otro acontecimiento que he contado otras veces. Me tocó conocerlo a Hayek. Y me tocó conocerlo a Hayek circunstancialmente en Perú, en una conferencia, y que habló de su amistad con Keynes. Dijo que le habían indicado a Keynes que la teoría general no podía sostenerse después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Keynes dijo una contestación. Pero por supuesto, Hayek, pero fools. Yo voy a escribir algo dentro de poco y voy a corregir ese exceso. Por supuesto, la explicación que da Hayek, que es afectuosa, no sé si se la creyó, pero por lo menos dijo, bueno, ustedes saben que Keynes murió al poco tiempo, un accidente cardíaco, y no pudo hacerlo. No lo sé. Pero hay otro incidente bastante curioso. Los que me indicaron que tenía que estudiar economía fueron 2 keynesianos muy distintos. Uno, don Julio Olivera. Julio Olivera, que fue el que me dijo que fuera liceario, siendo él no solo presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, al frente de la moneda, sino además era presidente de la comisión de doctorado de la UBA.
Me dijo, acá lo van a obligar a investigar el sistema de propiedad de la tierra en Tucumán en el siglo XIX. Eso no le va a servir. Me acuerdo perfecto. Yo en negro, siempre del mundo. Ahora, los que me conocieron mucho a Oliver, y yo lo traté muchísimo, ¿no? Era un keynesiano, además limitaba a Keynes. Un hábito de su vida. El otro, ustedes sí lo conocen probablemente, que es José María de Lleno Pastor, el presidente del Tribunal de Tesis, y él es un keynesiano hasta el día de hoy. Claramente, visiones más. Generalmente, cada vez que debatíamos de este libro, comenzaba con una cita de Keynes. Afectuosa. Por ejemplo, decir, como les tengo que decir ahora, ¿por qué Keynes sirve en la Argentina? Hay una frase de Keynes que él dice: todos los dictadores que ven, escuchan voces en el aire, que son discípulos de un economista muerto hace mucho tiempo, ¿no? Y es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Esto ocurre así. ¿Y por qué? Por una muy sencilla razón, que Keynes podemos decir que hay un Keynes para justificar, pero un Keynes como excusa. Keynes como excusa es que es un Keynes que permite la acumulación, que obliga al Estado a concentrarse en la demanda, la llamada demanda efectiva, nunca usada, y también porque permite y justifica la emergencia, que es el gran desafío de cualquier abogado. Porque en realidad la tragedia que tenemos, y ahora sí se está estudiando bastante aún en Estados Unidos, qué hacer frente a la emergencia. Y para no aumentar la incertidumbre, la doctrina actual indica que no debe cambiarse la legislación durante la emergencia, porque eso aumenta la incertidumbre, es decir, complica el problema. Puede haber algunas medidas, pero en general no establecer como regla el cambio normativo inmediato, porque no conocemos las consecuencias. Un premio Nobel que está en una frase, es decir, es como darle el premio por un concurso de violín al segundo que compite después de haber escuchado al primero solamente. No sabemos qué aprender la norma de emergencia, pero las aceptamos porque, bueno, algo hay que hacer. Estos son algunos puntos. Uno de los temas interesantes en la Argentina, los más sorprendentes, esto sí, todo, Fels me hizo notar la relación entre el keynesianismo y el corporativismo. Se entiende que la Argentina es una economía corporativa, que han leído los economistas corporativos italianos de los años 20, el Spirito y otros que se leían en la Argentina, y se leían autores alemanes también. Una vez, a lo mejor orgullo me hizo el chiste, se leían acá. Los alemanes no leían nada, los nazis alemanes no leían, pero los nazis argentinos sí leían. Y Keynes, de alguna manera, una pintura elegante frente al fascismo, después de todo, despreciable. El espíritu vino a la Argentina para el Congreso de Mendoza de Filosofía. Tenían autores fascistas argentinos pagados por el gobierno argentino. No hay ningún misterio en ese punto. Entonces, hay un doble mensaje que tenía Keynes. Primero, daba esta imagen de un autor democrático, presentable. Es decir, que sostenía una fuerte regulación y tenía una característica, es que era hijo de un economista, tenía una muy buena experiencia en materia de mercado de capitales. Por eso, en algún debate que tuvimos, un especialista en mercado de capitales reconocía la habilidad de Keynes en ese punto. Y la otra cuestión es que tenía discípulos marxistas, que también se leían acá, y se tradujeron libros de castellano. John Robinson, por ejemplo, profesor en Cambridge, John Robinson tiene una carta a un marxista, ¿no? Y este tiene un libro sobre la comparación entre el marxismo, y dice, es innecesario aceptar el marxismo, se llega a los mismos resultados de una manera no violenta. En fin,
Sobre ese punto ya podemos... Y después, por supuesto, hay un punto que es fantástico, Keynes. La figura de Keynes es muy fascinante. En los 30 tomos de Keynes uno encuentra justificación para cualquier cosa. Entonces, no lo leí todos. Pero leí, hay una biografía muy buena de Keynes, que es la de Mogridge, ¿no? Y Mogridge es la mejor biografía. Hay otras, pero no escritas por economistas. Y la característica que tiene es que Mogridge fue el editor de los 30 tomos de las obras. Con lo cual, uno ahí encuentra esa habilidad extraordinaria para encontrar palabras brillantes, respuestas inteligentes. Te puedo citar dos que me cita siempre Phelps, que le dan fastidio. Consecuencias económicas para nuestros nietos, de 1930, donde dice que en realidad el gobierno puede aumentar el gasto público porque puede pedir prestado prácticamente ilimitadamente porque la deuda se va a hacer rollover y entonces finalmente no se va a pagar, se va a pagar sola. Eso lo dice estrictamente. Entonces, vamos a tener nuestros nietos no un ambiente de desesperanza como ahora, sino de gran gloria. Y después tiene otro fantástico, además muy bien escrito y divertido, en el cual dice: los productos tienen que ser nacionales y las finanzas, es decir, los productos tienen que ser hechos en casa, y las finanzas solamente nacionales. Y esto lo dice también en el año 30, así, mucho antes que la teoría general busque una solución económica importante. Ahora, ¿por qué algunos de los temas, por qué leemos a Keynes o por qué Keynes sigue siendo tan atractivo? Bueno, Keynes detestaba la clase alta inglesa. Él argumentaba que era una clase de así que no. En realidad repite los argumentos de una escuela de la no. No leemos mucho, ¿no? Pero los libros están en el mercado, que es la escuela institucional. Él se escribía con los economistas institucionalistas y que sostenían argumentos, por ejemplo, que el mercado no existía, así que no existía el análisis marginal, que en realidad lo que existía eran transferencias y que lo que debía hacer el Estado es regular las transferencias. Era la función. El más conocido, si lo vuelvo a citar, también lo repetiré algo, es Thorstein Veblen, que ustedes recomiendo la teoría de la clase ociosa. Hay una edición argentina con prólogo de Borges y hay otro libro de Veblen que es la teoría del hombre de negocios que le editó Udeva, en el cual sostiene una teoría no capitalista, es decir, una teoría de una economía regular. Esto existiría hasta los años 40 con enorme importancia. John Commons es el gran economista de la escuela institucional y es el que dio origen al derecho regulatorio. Todo el derecho regulatorio, derecho al trabajo, tiene esa base económica, no tiene la base económica tradicional europea. Pero lo que tuvo Keynes tuvo una suerte extraordinaria, porque la verdad, que venga John Hicks y te haga un modelito rápido en una página, ¿no? La ISLM, y con eso sabes todo. Entonces los estudiantes leen eso y aprender todo ese tema, ¿no? El curso de ISLM, y tener un libro que te explique, lo escribió Prebisch, que es fantástico. Para nos tocar a nosotros, que algunos comentaron nuestros libros, de escribir algún manual, como el que escribió Samuelson, por ejemplo. El libro de Samuelson, el primer premio Nobel de Economía, el segundo premio Nobel de Economía, escribe ese libro de Economía, Economics, Eudeo, el papelón argentino editorial de Aguilar, y realmente hizo el milagro. El milagro es poner una teoría en el libro, en el manual, porque ya no es un libro de teoría económica, es la ciencia que el estudiante lee, aprende y da en el examen. Ya por oposición. Por lo tanto, inclusive Phelps, que es heideggeriano, en fin, Phelps es un economista muy amplio, pero él me dijo, ojalá hubiera yo escrito la teoría general,
pero no tanto por un libro de esa repercusión. Una repercusión que rara vez un libro económico, de economía lo tenga, en ninguna obra, en ningún país. ¿Por qué cito siempre los dos últimos capítulos? Porque son los que leen los políticos, son los que leen los abogados, y son muy fáciles de... Ustedes imagínense la eutanasia rentista, nada en el capítulo 24 en cielo. La eutanasia rentista es simplemente robarle la plata a la revista y dársela a alguien que uno prefiere. Es decir, un gran economista, el más conocido, recomienda esa política. Con lo cual, le da poder hasta el gerente de Banco del Pueblo. Tiene un poder extraordinario. Ni hablar de las funciones que puede hacer el ministro de Economía, el presidente de la República. Ese es uno de los puntos que es admirable. Y el otro punto que también es admirable, vale la pena leerlo, porque primero tiene una concepción del Estado perfectamente autoritaria. Él es neoplatónico, diríamos. No porque crea en el alma o cosas así, sino porque creía que tenía que haber una sociedad de filósofos. Él tiene algunas frases magníficas, ¿no? Economist is not king, but she should be. El economista no es Dios, no es rey, pero debería serlo. Porque sabe más que el rey. Por lo menos, claro, sabe más que el rey. El resto sabe. Que no podemos dejar que estos políticos mediocres sean los que regulen la vida de las personas. Y ellos pueden tener poder, por supuesto, para el rey, por mejor. Y en esto lo aclara con bastante. ¿No? Y después hay otro de los puntos que él llama la atención, que es el tema del mercantilismo. Él es un mercantilista, perfecto. Bueno, estaba en la crisis y después de la guerra. Recuerden que a Keynes lo hacen noble en el año 41, porque él es una economía cerrada y él maneja una economía de guerra. El agradecimiento a Keynes personal era que conocía regular una economía de guerra, que es una economía extremadamente cerrada, ¿no? Naturalmente, la guerra no se puede del mercado. Y ese es uno de los puntos que yo creo que es comprensible. Entonces repite la nota de National Self-Sufficiency, que es la 3, y establece esta sociedad de técnicos y que tiene que ser cerrada. Esta doctrina fue tomada por los británicos, con influencia en la Argentina, ¿no se acuerdan? El proteccionismo imperial que terminó en el Roca Rancio. Es cierto, yo creo que la reforma constitucional de Keynes es la del burócrata Dios. Eso que citaba a James Oldham. Y además porque, la verdad, empecé a buscar fallos de la Corte. Ustedes saben que los constitucionalistas nos dedicamos a ver fallos de la Corte. ¿Sí? Cada uno tiene su especialidad. No me meto con los casos administrativos, pero nosotros leemos fallos. El de la norteamericana y de la Argentina está en detalle. Encontré fallos increíbles. Pero cito siempre a Julio Renarte porque era más clarito. Cuando decía con nombre. Julio Renarte, en sus fallos, cita dos grandes economistas. Uno es Arthur Lewis, ya nadie lo cita, pero fue premio Nobel y era especialista en lo que se llama el derecho al desarrollo. Él utiliza sus citas para justificar que el ordenamiento de arrendamientos y parcerías se castigara al propietario rural y se lo obligara a vender muy barato su campo a sus empleados, a sus arrendados. Lo dice en el fin del espionaje. Y el argumento utiliza Arthur Lewis, pero en realidad también está citando Keynes, es una manera de eutanasia rentista, porque usted más ahorro que la propiedad fundiaria. La otra es cuando cita expresamente a Keynes varias veces y en una dice tenemos que seguir a Keynes y no falla. Yo lo traté bastante a Julio Renarte, al final de su vida es una obra brillante. No
nunca le pregunté si realmente había leído a Keynes y a Hayek, ¿no? Hay escritos que no, porque cuando uno lee sus libros, cuando habla del estado de desarrollo y todas esas cosas, libros con enorme difusión, ¿eh? Además fue 2 veces por Código, es realmente alguien que quiere una regulación en contra de los derechos constitucionales claros. Y en esto es como recordar a Bruce Ackerman, las grandes reformas constitucionales fueron constitucionales. La Argentina ha perdido su constitución por las garantías constitucionales. Y también a los autores que tuvo, porque recordemos que en los años 30 la Argentina no siguió a Keynes. Pinedo, esto de cheque, no siguió. No le tenía confianza. Prefería seguir las reglas, y la Argentina salió relativamente bien, comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Además, los autores argentinos de economía, gente bastante informada, no eran malos, no eran malos autores. ¿Por qué caímos en esta champán? Y es un poco, en realidad es que no es que leían a Keynes y que leyeran en él mi opinión, es sino que Keynes es la gran excusa, el gran fundamento para regular y para redistribuir. Y por eso se lo sigue leyendo, cuando en realidad es un autor olvidado, no totalmente, pero se lo cita excepcionalmente. Cuando Krugman lo citó para el caso de la crisis japonesa, Krugman, el premio Nobel también, pero no por ser keynesiano. Y en realidad salieron varios autores importantes a criticarlo públicamente diciendo, en realidad te está citando un autor que conoce a medias. Anne Schwartz, por ejemplo. Pero esto es, este es un país de paradojas. Por ejemplo, un autor que era poco leído, cuando lo hizo, es Alberti. Alberti no fue tan leído en los años cuando se hizo la Constitución 53, ¿no? Por supuesto, base sí, pero el resto se editaron en la época de Roca, ya pasó muchos años. ¿Eh? Y después busqué cuál es la edición más vieja después de los escritos póstumos del sistema económico y rentístico. Es una edición que hizo la editorial Reigal, que es la editorial oficial del radicalismo, en los años 40. Y después se editó Alberti como igual que Sarmiento, una editorial nacional de día, con eje contra Perón, digamos. Pero nos hemos olvidado que en realidad Alberti era un gran economista. Para nosotros festejamos el Día del Abogado, pero en realidad un gran economista, era miembro de la Sociedad de Economistas en Francia, cuando se muere el homenaje, bueno, en Francia, se lo hace la Asociación de Economistas. Así que, por lo tanto, hemos llegado a una paradoja. Hemos utilizado la imagen de un economista muy distinguido para destruir la constitución económica, normas, y nos ha ocurrido no por un pensamiento de economistas, sino por un pensamiento de no economistas. Abogados, aficionados a la economía. Y con consecuencias obviamente deleterias para nuestra sociedad. Ustedes saben que yo, para que vean este punto, y con esto quiero terminar y agradeciéndoles a todos su presencia. Yo los he invitado muchas veces, por dentro de 10 años, a exponer sobre corporativismo. ¿Y por qué? Yo no soy un experto, aunque él considera que sí, inexplicablemente. Y la explicación que da es que alguien que conoce la economía argentina, que es la economía más corporativa del mundo estable, en 70 años, tiene que conocerlo en detalle. Porque los problemas que surgen en Europa, los problemas que van a surgir en Estados Unidos, en Chile, son los problemas que se plantean actualmente en Alemania, son problemas que en Argentina, en gran medida, y las razones y las consecuencias también las conocemos. Pero no ese es el tema de hoy. El tema de hoy es que ustedes han sido tan amables de acompañarme y debatir estos temas, y estoy profundamente emocionado y agradecido.
Claro, haremos otras exposiciones para seguir tocando sobre este tema. Gracias.